Colombianos, vamos a conocer de primera mano cómo la señora Vicky Dávila y su revista Semana intentan desinformar a toda costa frente a cosas que está haciendo el gobierno de Gustavo Petro e intentan confundir al pueblo colombiano. Ya la mayoría de colombianos no le comen cuento a este medio periodístico. Sin embargo, les tenemos una buena noticia, tanto que se había hablado de la mesada 14 para militares ya pensionados, que la iban a quitar, que esto era culpa de Gustavo Petro. Pues no, señores, esto se promovió en el gobierno de Uribe. Gustavo Petro quería habilitarla de nuevo. Y esto es lo que no comprenden algunos colombianos que se dejan confundir por los informes de Revista Semana y de la señora Vicky Dávila. Pues militares sí recibirán la mesada 14. El Consejo de Estado revocó la medida de suspensión según el ministro de Defensa. Iván Velázquez confirmó lo que llamó una buena noticia para todos los veteranos de la fuerza pública. A través de su cuenta de Twitter, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, anunció que el Consejo de Estado decidió revocar la medida cautelar con la que había suspendido la transferencia de la mesada 14. Ya la Reserva Activa de las Fuerzas Militares había programado una marcha para exigir este pago, que consiste en un bono adicional para los oficiales en retiro y sus familias. Textualmente dijo el ministro: una buena noticia para todos los veteranos de la fuerza pública. El Consejo de Estado acaba de notificar la revocatoria de la medida cautelar que suspendió el pago de la mesada 14. Lo único que hay que decir acá es que ahora un representante del Centro Democrático dice que fue por ellos, que el gobierno está mintiendo, que esto no tuvo nada que ver ni Gustavo Petro ni el ministro de Defensa, cuando fue el presidente de ese partido, del Centro Democrático, quien promovió quitar la mesada 14. Y es que la mesada 14 no se iba a pagar este año por una decisión del Consejo de Estado de julio del 2021. Ojo la fecha, julio del 2021, ni siquiera estaba el gobierno de Gustavo Petro. Ratificada en julio del 2022, en la que se suspendía ese pago en tanto no se resolviera un recurso judicial que pedía la nulidad de un acta de abril del 2014, por medio de la cual se decidía sobre el pago de la mesada 14 a los pensionados del Ministerio de Defensa. Aquella medida cautelar prohibía que el Estado le pagase a los militares en retiro más de 13 mesadas al año. En consecuencia, suspendía la mesada 14. De todas formas, el ministro Velázquez había anunciado en junio pasado que iba a seguir realizando el pago de este bono a jubilados de la fuerza pública, al considerar que la medida cautelar del Consejo de Estado jurídicamente era improcedente. Por su parte, el presidente Gustavo Petro también celebró la noticia en su cuenta de Twitter, aunque no sin antes criticar a los oficiales en retiro que habían programado las marchas en contra de su gobierno para exigir el pago de su mesada. Entre tanto, la congresista Catherine Miranda publicó un video en sus redes sociales en el que celebra la decisión del Consejo de Estado, pero llama al gobierno nacional a que le ayude a los policías activos. Ella dice: es absolutamente necesario que se aplique el artículo que nosotros incluimos dentro del plan de desarrollo para que se equilibre la cancha y haya una equidad real dentro de la policía entre los oficiales y el nivel ejecutivo. ¿Y qué dijeron los militares al conocer la decisión? El capitán Orlando Basto, miembro de la Reserva Activa del Ejército, aseguró en una entrevista para la emisora Blue Radio que los oficiales retirados están felices, pero de forma parcial, pues la mesada 14 es un tema de interpretación. Él dice textualmente: si usted revisa el acto legislativo 01 del 2005, en este acto hay dos apartes que dicen claramente que cuando ordenan los regímenes especiales a la fecha 31 de julio del 2011, hay una coma y dice claramente: sin perjuicio el régimen aplicable al personal de la fuerza pública y al presidente de la República. En ese sentido, nosotros tenemos claro que esto no es un problema normativo, sino que es un problema de interpretación, porque prácticamente las leyes en Colombia las interpretan y se aplican de una forma en que las interpretan. De igual forma, dijo que eso no es culpa del gobierno de Álvaro Uribe, pero que ese mismo acto legislativo los lideraba de no recibir la mesada y que es la primera vez que un gobierno no deposita el pago de este bono. O sea, están tratando de indilgarle al gobierno de Gustavo Petro esto, pero realmente esta no se había pagado por una decisión del Consejo de Estado, señores, no del gobierno de Gustavo Petro. Esa medida cautelar ordenaba la suspensión de una resolución que creó el Ministerio de Defensa y que incluye, maneja o manejaba la mesada 14 para el personal que tiene pensión. Tenemos que hacer aquí claridad en una cosa: unos uniformados tienen pensión y otros tenemos asignación de retiros. Son dos figuras jurídicas completamente diferentes. La asignación de retiro la tenemos las personas que cumplimos con la totalidad del tiempo que se requiere para tener este beneficio. En este caso, de acuerdo al decreto 4433, son 25 años o más y tienen precio, precisó en la emisora mencionada.
¿Y qué es la mesada 14? Pues se trata de un pago adicional que reciben los oficiales en retiro de la fuerza pública, cuyo nombre se debe a que esta mesada número 14, adicional a la 13, les corresponde por ley. Nació por medio del artículo 142 de la Ley 100 de 1993. Lo reciben aquellas personas que se pensionaron antes del 25 de julio del 2005 y que su pensión no extiende los 15 salarios mínimos mensuales. También lo reciben quienes se pensionaron entre el 25 de julio del 2005 y el 31 de julio del 2011 y que su pensión no pase de 3 salarios mínimos mensuales. Y vamos a ver qué reacciones y cómo fue el anuncio del ministro de Defensa. Aquí dice, pierde la ley de Álvaro Uribe, ganan los veteranos de la fuerza pública, regresa la mesada 14. El Mindefensa, Iván Velázquez, anuncia la buena noticia, aunque la ultraderecha, doña Vicky y su pasquín convulsionen. Escuchemos al ministro. Quiero transmitirles a todos los veteranos de la fuerza pública esta buena noticia que recibimos el día de hoy. El Consejo de Estado decidió revocar su decisión anterior que implicaba la suspensión del pago de la mesada 14. De manera que, a partir de ahora, en el Ministerio de Defensa empiezan a hacerse todas las actividades necesarias para realizar ese pronto pago, con toda la actividad que veníamos desplegando ante el Consejo de Estado durante estos días, inclusive que veníamos trabajando con un proyecto de acto legislativo en el evento de que hubiera un resultado negativo en el Consejo de Estado. Es la demostración de nuestra preocupación, de la preocupación del gobierno, porque el bienestar de la fuerza pública sea siempre garantizado. Buena noticia pues para todos el día de hoy. ¿Y sabe qué es lo más curioso de este tema? Que ahora salió un representante, el representante Uzcategui, a decir que fue por ellos del Centro Democrático, que fue por ellos que devolvieron la mesada 14. Es increíble el cinismo de esta gente. Aquí dice el señor José Jaime Uzcategui, ministro, no le mienta más al país, ustedes no hicieron absolutamente nada, gracias a las acciones de presión de los militares y la acción de revocatoria cautelar que impuso nuestro equipo con Julián Uzcategui. Se logró revocar esta medida que suspendía el pago de la mesada 14. Aquí dice José Jaime Uzcategui que es gracias a ellos y a la presión de los militares. Hágame el bendito favor. Y es que escuchemos este informe de la mesada 14 y fue un lío político judicial desde el gobierno de Uribe. Escuchemos. Aunque fue Álvaro Uribe quien le suprimió la mesada 14 a los militares en retiro, estos le están reclamando al ministro de Defensa de Gustavo Petro que intenta recursos legales para mantenerla. Marta Olaya. Mónica, en 2014 el Ministerio de Defensa intentó restablecerla, pero el Consejo de Estado decretó la suspensión de su pago y aunque el actual ministro intenta pagarla, podría estar incurriendo en desacato a la orden de este tribunal. Nosotros dejamos una ley. Mediante el acto legislativo 1 del año 2005, el entonces presidente Álvaro Uribe eliminó el pago de la mesada 14 para los pensionados civiles y militares que recibieran más de 3 salarios mínimos. Este beneficio desapareció de manera definitiva desde el 31 de julio del año 2011. El argumento del presidente en ese momento era la sostenibilidad financiera del sistema pensional. ¿Qué va a pasar cuando tengamos unos trabajadores que se estén envejeciendo? El 22 de abril de 2014, el Ministerio de Defensa emitió un acta para restablecer la mesada 14 a la fuerza pública. Este acto administrativo fue demandado en el 2018 ante el Consejo de Estado y fue solicitada medida cautelar, determinando la suspensión provisional de este pago por presuntamente vulnerar el acto legislativo implementado en el gobierno Uribe. ¿Pero qué se necesita para que se reviva este pago? La posibilidad de que se restablezca el derecho tendrían que mirar cada caso en particular por una razón. Habrán personas que sí podrán estar dentro de ese rango de edades o rango de tiempos para poder ser beneficiados del régimen de transición, entiéndase antes del 2005, después del 2005 y hasta el 2013, hasta el 2011, y que reúnan los requisitos de los 3 salarios. Sin embargo, teniendo claridad que habrá muchos que no, entonces volvemos al mismo escenario. Les tocará revisar situación por situación. No obstante, el Ministerio de Defensa ha defendido los intereses económicos de la fuerza pública, pero está en riesgo de incurrir en desacato de providencia judicial. Por eso, militares y policías en retiro han hecho manifestaciones y huelga ante la posibilidad de que definitivamente pierdan el derecho a 14 pagos de las mesadas pensionales al año. ¡Exigimos el pago de la mesada 14! El ministerio continúa peleando jurídicamente el caso. Paradójicamente, los uniformados retirados le echan la culpa a este ministerio y no al gobierno de 2005 ni a las órdenes del Consejo de Estado.
Y ahí ven por qué es, por la misma desinformación que hace la señora Vicky Dávila y todos estos medios tradicionales que no informan bien y quieren indilgarle esto que era la mesada 14 o el no pago al gobierno de Gustavo Petro. ¿Se dan cuenta? Y es que Gustavo Petro también se pronunció frente a este tema. Algunos exmilitares retirados protestan contra nosotros porque nos endilgan la anulación de la mesada 14 que fue en realidad hecha por Uribe y no saben que nosotros solicitamos su restitución al Consejo de Estado y que lo logramos. Y aquí pues José Jaime Uzcategui también le responde al presidente. Presidente, no sea tan cínico y mentiroso. Este logro no es de usted, ni del Ministerio de Defensa, sino de los soldados que acamparon en el Consejo de Estado y del equipo de seguridad y la acción de revocatoria de medida cautelar que interpuso nuestro equipo de seguridad. Es decir, se lo debemos al señor Uzcategui, que hace parte del Centro Democrático y que esta mesada 14 fue quitada por el gobierno de Uribe. Hágame el bendito favor ganándose créditos que no le corresponden. Y Levi Rincón lo dijo, toca recordarle a la señora Vicky Dávila y a su medio de comunicación de miércoles que Gustavo Petro recuperó la mesada 14 para los pensionados de la fuerza pública. Así les duele reconocerlo, partida de hijuetantas. Mal informan y después no se retractan esas mascotas de los banqueros. Y es que hablando de actitudes únicas, en las últimas horas salió Álvaro Uribe Vélez hablando de la reducción de la jornada de trabajo. Supuestamente él dice que da al empleo más tiempo para la familia, la educación y el deporte. Además promueve el entendimiento entre empleadores y trabajadores para mejorar la productividad. Escuchen lo que dice este señor y después leemos las críticas. La reducción de la jornada de trabajo da al trabajador más tiempo para la familia, la educación y el deporte. Además, promueve el entendimiento entre empleadores y trabajadores para mejorar productividad. Entendimiento entre empleadores privados prósperos, con confianza institucional y trabajadores con animado espíritu de colaboración, es clave para la cohesión social, fundamento sólido de la paz. El camino no es enfrentar a trabajadores y empleadores. El camino no es trasladarlos a vivir en los juzgados, creando prevenciones en los primeros y pánico a la creación de empleo en el sector privado. Lo laboral no es todo, pero es esencial para un país fraterno y con estado de ánimo tranquilo. Por esta ley, gracias al Congreso, a los senadores Honorio Enríquez y Gabriel Velasco, al presidente Duque y al ministro Ángel Custodio Cabrera, que la sancionaron. Creemos más emprendimiento, más confianza de inversión privada, mejor nivel de vida para los trabajadores. Las reformas laborales socialistas son flor de un día que al siguiente marchitan para siempre la dinámica del empleo de buena calidad. Y pues Matador le respondió este video a Uribe. Este miserable quitó las horas extras después de las 6 p.m. Además borró el recargo de dominicales y festivos. Y ahora sale con esta joya de la hijueputez de los crots. Síganle creyendo al Matarife. Frente a esto, varias gente le dijo, qué cínico tan tremendo, cuando salía a decir que Colombia la estaba matando la pereza y le quitó todo a los trabajadores. Horas extras, recargos nocturnos y demás. Ahora viene a salir el adalid, qué ser humano tan despreciable, Uribe. Otra persona dice, usted quitó la mesada 14 a los militares y bien calladito está viendo cómo ellos culpan al presidente Gustavo Petro. Y vamos a mostrarles cómo pues Vicky Dávila sigue haciendo sus noticias falsas, tratando de acomodar titulares para generar polémica y confusión en todos los colombianos frente a palabras del ministro, frente a actos del gobierno de Gustavo Petro, pues busca confundir al pueblo colombiano. Resulta que el ministro llamó la atención a la División Séptima del Ejército porque no están pues incautando el polvo blanco con la contundencia que se debería, ¿no? Y pues miren sus palabras cuando dijo, estamos graves, que no están llevando ni 1,5 toneladas pues en este tiempo. Escuchemos. Porque si en la séptima división, es decir, los 3 departamentos, llevamos 1,5 toneladas, estamos muy graves. Y entonces ver cómo eso se va a incrementar de manera efectivamente sustancial, más frente a metas que son realmente ambiciosas desde la comparación con metas en años anteriores, de tener ahora de 834 toneladas de cocaína que deberían incautarse durante este año por toda la fuerza pública. Tanto aquí, naturalmente, para hablar de fuerzas militares, grandes resultados en incautación se producen por la Armada.
Bueno, aquí les está llamando la atención el ministro de Defensa a la División Séptima porque no han cumplido con los resultados esperados por el gobierno nacional, que es pues de tratar de incautar la mayor cantidad de polvo blanco posible. Pues esto lo utilizó la señora Vicky Dávila para decir lo siguiente: el ministro de Defensa le da razón a la portada de semana. Estamos muy graves, pero le echó la culpa al ejército. ¿Se dan cuenta cómo esta señora siembra cizaña frente a unas palabras que dijo el ministro de Defensa diciéndole estamos graves si no incautan pues más de lo normal en este polvo blanco? Y pues la señora Vicky Dávila voltea la noticia. ¿Para qué? Para generar cizaña. Además, lo más insólito de esta señora es que le eche la culpa al ministro del ataque que sufrió un uniformado pues en el aeropuerto El Dorado, cuando un ciudadano canadiense quiso arrebatarle el arma a un oficial de policía y pues ahí se formó una gresca. La señora dijo que era culpa del ministro Iván Velázquez. Mire el titular: así tiene el ministro de Defensa Iván Velázquez a nuestra fuerza pública, los uniformados sometidos, doblegados e indefensos. Cualquier persona que ataque a un policía en Estados Unidos, por ejemplo, le cuesta caro y se va para la cárcel. Ojalá aquí pase. Dese en cuenta cómo la señora Vicky Dávila pues culpa al ministro de Defensa cuando no tiene nada que ver por este suceso. Pues acá lo que dice Alejandro Campo es lo siguiente: el canadiense que agredió a un policía debe ir a la cárcel, no pueden deportarlo a Canadá sin que pague cárcel. Un error es dejar agredir a la fuerza pública o a cualquier colombiano y que no pase nada. Escuchemos. El ciudadano canadiense que agredió al policía debe ir a la cárcel. No tiene presentación alguna que un ciudadano cualquiera agreda a un colombiano y lo puedan deportar, menos si es policía. En cualquier parte del mundo, si un colombiano u otro ciudadano muele a palos a un policía, lo muelen a palos a él y le dan cárcel. Yo exijo lo mismo en Colombia. Le exijo a la fiscalía que de inmediato pida privación de la libertad para ese sujeto mientras adelanta el proceso penal. Y ofrezco mi equipo jurídico para acompañar al policía. Pero esta agresión no puede quedarse así. No podemos permitir esto. Bueno, aquí contundente el señor Alejandro Campo. Por otro lado, a Vicky Dávila la pararon en seco por seguir pues sembrando pues estas noticias falsas donde trata de confundir al pueblo. Dice acá: para mí el ELN es una organización criminal, terrorista y narcotraficante, aunque el gobierno Petro quiera borrarles con una resolución lo que son. ¿Y para usted qué es el ELN? Y pues acá le contestan a Vicky Dávila por tratar de generar este tipo de polémicas. Dice Alejo Vergel: es muy complicado cuando los que hacen oposición son tan bobos. Qué debate tan insulso y tan ignorante. Es obvio que es una resolución que tiene que ver con simples temas de lo que algunos llamarían protocolo, en medio de una negociación y que está destinado al mismo gobierno. No es más, no lo que están pidiendo a la gente que le digan hermanitas de la caridad a los bandidos terroristas del ELN. Dejen la estupidez y pongan a funcionar ese cerebro para darle importancia a lo que sí nos debe interesar. Tremendo, porque esta señora no tiene arreglo. Definitivamente ni con la muerte de su suegro pues la conmueve, sino que sigue generando pues todo este tipo de noticias falsas para pues generar cizaña en el pueblo colombiano. Colombianos, entonces esperamos que les haya gustado este video, que compartan esta noticia y que qué opinan de que el señor José Uzcategui pues se quiera ganar créditos sobre la recuperación de esta mesada 14 que fue quitada en el gobierno de Uribe. Increíble lo que pasa con estos uribistas que no dan mérito a que el gobierno de Gustavo Petro y pues el Ministerio de Defensa intentaran recuperar esta mesada 14 que finalmente se consiguió. Desen cuenta lo mentirosos que son los uribistas. También díganos qué piensan de las palabras de Uribe sobre el recorte de la jornada laboral y también sobre pues cómo le respondió el señor Matador. Y pues díganos también qué piensan de estas mentiras de la señora Vicky Dávila, que trata de culpar a Petro por todo lo que pasa. Pasa un suceso en el aeropuerto de Dorado donde un canadiense quería arrebatarle el arma, gracias a Dios no lo consiguió, a un policía, y es culpa del ministro de Defensa y es culpa del gobierno de Gustavo Petro. Lamentablemente da pena el periodismo de Vicky Dávila. No siendo más, esperamos que compartan este video y se suscriban a nuestro canal. Hasta una próxima emisión.